Es el grito, el llanto del Hijo. Llamémosle a Él otra vez. Clamamos Abba, Padre. Ese susurro. Abba, Ese susurro que Padre. sube como un incienso grato Abba, al Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Te llama mi corazón. Ese susurro que el Hijo levanta hacia el Padre. Y cuando clamamos, Abba, Padre. debemos de sentir en nuestros corazones un bálsamo que nos afirma, un bálsamo que nos sana, un bálsamo que nos acuerda: Hijo mío eres tú, y te he amado desde antes de la fundación del mundo. Sigamos clamándole a Él. Clamamos Abba, Padre, cuando decimos Abba, Padre, es el lugar seguro, es el lugar de refugio, es el lugar en el cual nosotros podemos reposar en ti y saber que tú nos amas incondicionalmente. Padre, porque tú no eliges a los perfectos, tú eliges a los mansos y humildes de corazón, aquellos que saben arrepentirse ante ti, aquellos que reconocen sus errores, aquellos que saben pedir perdón, aquellos que se humillan ante ti, oh Dios. Y por eso, Padre, un corazón contrito y humillado, tú jamás rechazas. Y me acuerdas al Padre que esperaba que su Hijo, que estaba perdido, retornara. Y cuando ese Hijo volvió en sí, ese Hijo volvió en sí, oh Padre, y se arrepintió y encontró lugar en la casa del Padre. Padre, gracias porque es tu gracia que nos sostiene a nosotros. Es tu gracia que nos alinea a tu perfecta voluntad y poderte conocer a ti como papá, como papito. Es el privilegio más grande. Es la herencia más grandiosa que nosotros podemos tener. Esta salvación es gloriosa. Pero conocerte a ti en esa intimidad de que tú eres papá. Y que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado, tu vara es tu palabra y tu vara es representada en ese manto apostólico que da cobertura a muchas casas de fe. Y ese cayado es un padre espiritual conectado a la palabra que trae esa vara que es tu palabra en la boca de un apóstol genuino de Cristo. Y sabemos que hay apóstoles de Cristo dispersos en toda la tierra. Padre, te damos gracias porque no veneramos a ningún hombre ni a ninguna mujer, no. Es a ti que reconocemos en esas vasijas. Y cuando te podemos ver a ti caminando en vasijas humanas, pero que pertenecen a una nueva raza, es al Cristo que nuestros ojos pueden ver, oh Dios. Y te damos gracias. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos ver más allá. Y te pido algo sobre esta casa como te lo pedí en esta mañana. Padre, que tu sabiduría nos alcance. Porque es la sabiduría de Dios que edifica la casa. Y la sabiduría es vista. Cuando tú declarabas a aquellos que te preguntaban, ¿y dónde tú vives? Y tú le decías, ven y ve. Ven y ve el modelo de vida que yo tengo. Ven y ve la familia que estoy formando con los 12 discípulos que en un mañana serán mis 12 apóstoles. Ven y ve las mujeres como las 3 Marías y otras más, la samaritana y muchas otras mujeres
que el Cristo de la gloria formaba. Ven y ve el modelo, el tupus, el modelo que estoy formando para que mi nombre sea exaltado sobre la tierra. Padre, te pido también que tú traigas la revelación del espíritu de Elías, que torna los corazones de los padres primero a los hijos. Y es una operación divina que tú haces. Y también te pido que tú tornes el corazón de los hijos hacia los padres dispersos en los 4 confines de la tierra, para que tu iglesia, la agencia más poderosa, el hijo corporativo de Dios, la familia de Dios, el ejército de Dios, la novia del Cordero, sea levantada y exaltada, porque es ella que exalta las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y Padre, te damos gracias. Si hay un enfermo en medio nuestro, vía transmisión o presencialmente, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y enviamos sanidad porque tu palabra es medicina, Padre. Y eres tú el que haces los milagros, prodigios y señales, Padre. Si estamos cansados, renueva nuestras fuerzas, Padre. Si hay rodillas endebles o aquellos que claudican en 2 pensamientos, Padre, sé tú, oh Padre, el que traiga alineamiento en cada pensamiento, para que cuando vengan los dardos, nosotros sepamos llevar esos dardos cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y te damos gracias por esta gracia suprema, que es la misma sustancia tuya, oh Padre, de tu Espíritu, que así como el Verbo se hizo carne, del mismo Verbo. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Y damos gracias por sus infinitas misericordias. Pueden saludarse los unos a los otros en este día especial en el cual celebramos en la República Dominicana el Día de las Madres. El Día de las Madres. Y damos gracias al Señor porque sus misericordias son insondables, son infinitas. Damos gracias por también las madres presentes, las que están en transmisión y las que también van a engendrar, proféticamente lo decimos. Amén, amén. Amén, damos gracias al Señor. Se fue un amén fuerte, gloria a Dios. Y pasa a los hombres de buena voluntad, ¿eh? Damos gracias al Señor por todas sus maravillas. Se pueden sentar, mis amados. Gracias por honrarnos a todos nosotros. Ya pueden tomar sus asientos porque esta casa les encanta saludarse los unos a los otros. Y quiero decirle algo, mis amados, que hay una porción de Isaías que quiero leer. No sé si me la podrán poner en pantalla. La tenía aquí marcada. Y está en el capítulo 2 de Isaías, que cuando nos acostumbramos a usar los deditos con los iPads, tenemos que ejercitarnos con la Biblia, pasando páginas, la Biblia física. Pero aquí lo voy a leer en lo que lo ponen en pantalla. Y quiero decirle esto, mis amados, como una promesa que debe de latir en el corazón de todos nosotros. Gracias por ser tan valerosa. Y dice aquí Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y leamos todos juntos que dice, y correrán a él todas las naciones. Repitan conmigo, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid
y subamos. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Me lo pueden dejar ahí en pantalla. Esa porción de las Escrituras está resonando en estos tiempos en los labios de hombres y mujeres de Dios. Y quiero hacer un énfasis porque si nosotros vemos nuestro contexto natural, tanto en esta casa como en las naciones de la tierra, pudiese pasarnos por la mente, yo sé que en esta casa no, pero pudiese pasarnos por la mente un pensamiento de que la iglesia de Cristo está en derrota. Selah. Pero la iglesia de Cristo no está en derrota. La iglesia de Cristo es la agencia más poderosa sobre la faz de la tierra. Y cuando se lee aquí que vendrán, acontecerá en el verso 2, que en los postreros de los tiempos, y yo me hago la pregunta, ¿estamos nosotros en los postreros de los tiempos, sí o no? ¿Confirmamos todo lo que estamos acá, que estamos en los postreros tiempos? Ustedes son sabios y entendidos entonces. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Porque es una montaña, pero hay muchas otras montañas, pero sobre todas las montañas que hay una que sobresale de todas las montañas. ¿Pueden decir amén? Que sobresale de todas las montañas, y esa es la casa de nuestro Padre Jehová, que será cabeza de los montes y será exaltado sobre todos los collados, sobre sobre todo lo que pueda existir en esta tierra será levantado. Estará, mejor dicho, por encima. Y fíjense qué esperanza nos da el verso 3. Y vendrán muchos pueblos. Y vendrán muchos pueblos. ¿Qué tendrá la casa del Dios de Jacob? ¿Qué cargará? ¿Qué exhibirá? La casa de Dios Padre, representada en patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque aquí dice la casa de Jacob, pero en la casa de Jacob están los patriarcas y está el espíritu de la paternidad espiritual, porque esos patriarcas fueron padres. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué dice? Y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. ¿De qué sendas me están hablando? De los principios, estatutos, decretos que venimos a la casa de Dios a aprender. Por eso muchos de nosotros, y me incluyo yo misma, estamos desaprendiendo ideologías, religiosidad, usos, tradiciones y costumbres que todos hemos recibido. Pero aquellos que están dispuestos a desaprender y a aprender para entonces, reaprender, son aquellos que van a exhibir una gloria, que serán parte de aquellos que serán la brillantez de Dios exhibida en la tierra. Y yo vi esta mañana cuando oraba un campo y veía el campo dorado. Y el color dorado nos habla de divinidad. Y en ese campo veía espigas que se levantaban, pero no era el tiempo de la cosecha. Era un fruto que se estaba levantando, la compañía de primeros frutos que ya estaban levantándose porque estaban siendo formados. Y esta es una casa de formación de hijos. Porque ese fue el mandato que Dios me dio hace 14 años y medio. Que me dijo, forma a mi hijo hasta que Cristo sea
formado. Gálatas 4:19. Entonces la formación requiere un proceso de compresión, porque te comprimen. ¿Mm? Cristo está siendo insertado en nosotros, pero en la medida que la revelación de Cristo se está formando, hay cosas en nosotros que debemos de soltar. Pero si nos aferramos a ideologías, usos, costumbres y ver las cosas con nuestros ojos naturales, nos pudiéramos perder nosotros. ¿Saben qué? La visitación del Señor en nuestras vidas. Y a veces nos preguntamos, pero ¿dónde está el Señor que yo no lo veo? ¿Por qué Él no aparece? ¿Dónde está Él? Sí, Él está en medio nuestro. Y el que tiene ojos le puede reconocer y el que tiene oídos le puede escuchar lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Por eso la oración constante de nosotros debe ser, Padre, abre los ojos de mi entendimiento y permíteme ver más allá, que mi contexto natural no determine mis decisiones. Porque muchas veces el contexto natural puede informarle a usted o a mí, al quien sea, y tomamos decisiones conforme al contexto natural, pero no debe de ser así. Oigo al Espíritu que dice, alza tus ojos y mira. Es una elevación en nuestra visión espiritual que se requiere para no ser ahogados con la cantidad de información, el bombardeo de información, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, no tengo que temer lo que me pueda hacer el hombre. Y esta porción de la palabra la voy a compartir con ustedes, que dice así lo siguiente. En el Salmo 61 y dice, oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Cuántas veces a nosotros nuestros corazones están desmayando y no tenemos ni siquiera fuerza para clamar, pero clamamos de espíritu a espíritu? Y aquí dice, llévame a la roca que es más alta que yo. El hombre sabio y prudente edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Aquí estaba profetizando el salmista en el Salmo 61. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Todos nosotros hemos tenido que enfrentarnos con enemigos. Y dice el verso siguiente, yo habitaré en tu tabernáculo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro. Me acordó a vos cuando tomó a Ruth cuando ella se recostó a sus pies. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Señor, eso merece un Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el conocimiento del Altísimo es. Y el conocimiento del Altísimo es la. Entonces, ¿a qué venimos a esta casa? A recibir sabiduría divina, a conocer sus preceptos, estatutos, mandamientos, ordenanzas. ¿Saben algo, amada familia? Dios nuestro Padre es un Dios de orden. Y todo lo que Él creó, visible e invisiblemente, tiene un orden divino. Y una porción de las Escrituras que resuena mucho en mi espíritu y es: y la tierra estaba vacía y desordenada. Y me pregunto yo, ¿y nosotros llegamos al Señor vacíos y desordenados? Yo levanto mis dos manos.
nosotros llegamos al Señor vacíos y desordenados, sin ningún tipo de identidad alguna, y venimos a la casa, a la unidad de familia que el Padre en su soberanía nos colocó, porque a veces hay momentos que no nos gusta donde Dios nos coloca, pero Él prueba nuestros corazones. Y es la providencia divina que nos permite nosotros estar donde Él nos ha llamado a nosotros estar. Y les voy a decir algo, amada familia. Es importante que todos habitemos bajo la cubierta de sus alas, especialmente en tiempos tan difíciles como los tiempos que estamos viviendo. Y les digo algo, se van a poner más difíciles. Porque mientras, eso es fácil de entender para nosotros, sus hijos. A mayor oscuridad en la tierra, ¿qué dice la palabra? A mayor pecado, sobreabunda, ¿qué? La gracia. Se va a haber una compañía de hijos maduros que van a cargar una doble porción de su gracia. Hijos que no viven conforme al contexto natural de lo que te dicta esta tierra. Hijos que están conectados a la voz del Padre a través de principios eternos que Él ha establecido en su palabra. Porque si nuestro Padre es el creador de lo visible e invisible, el gran arquitecto supremo, ese arquitecto tiene planos. Y ese gran arquitecto ha establecido su palabra para darle sostenibilidad a todo lo que Él creó, visible e invisible. Entonces, si esta tierra de nosotros estaba vacía y desordenada, y cuando venimos a Él y abrazamos su obra redentora, porque hemos respondido a la invitación que Él nos da. Porque su eclesia significa los invitados a salir de Egipto o Babilonia, que son los sistemas de este mundo. Entonces, porque de tal manera amó Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos oír eso con una simpleza. Pero lo que está declarando el Padre es, yo envié a mi hija, yo amé tanto la creación, yo amé tanto la humanidad, porque todo lo creado que el Padre creó fue para su Hijo corporativo. Todo, absolutamente todo. Y por eso cuando nuestros progenitores desobedecieron a nuestro Padre Celestial, porque en el paraíso habían reglas, regulaciones, había una sola prohibición, pero había orden. Cuando el Padre le sopló a Adán, no solo fue el aliento que le sopló, sino le sopló todo lo que es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y le sopló a Adán todo eso para que Adán pudiese ser un gran mayordomo sobre el planeta entero. Y pudiese ser el padre de toda familia. Lamentablemente nosotros sabemos que por causa de esa situación, lamentablemente, entró la tierra de nuevo a estar bastante vacía y desordenada. Y después, si nos da el tiempo, llegaremos a Romanos capítulo 8, pero seguimos hacia adelante. Quería decirle esto para nosotros, afirmarnos. Quisiera, por favor, Yadira, que levantaras el alfolí. Y quiero orar por los dadores alegres de esta casa, por aquellos que han decidido vivir conforme a los principios eternos, aquellos que han tomado la decisión de depender de Dios nuestro Padre, aquellos que han declarado, aunque mi circunstancia me diga que no hay, mi obediencia a la palabra me dirá que siempre habrá en Dios nuestro Padre. No he visto justo el que vive conforme a un sistema justiciero, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Padre, gracias por cada teruma, que son ofrendas voluntarias, primeros frutos, los diezmos que presentan cada hijo tuyo en acción de gracias con un espíritu de generosidad.
Padre, porque tú amas al dador alegre, mi Dios. Aquellos que han decidido depender de tu gracia, porque el circulante en los cielos no es dinero, no es plata ni oro, es gracia. Y cuando podemos acceder a esa gracia divina, tú nos colocas en una dimensión en el cual todo lo que necesitamos es atraído en pos de ti. Padre, gracias porque estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Padre Yadira. Bueno, quiero leer una porción de las Escrituras que está en 1 Corintios 4:15, si lo pueden poner en pantalla. Y dice así el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Una iglesia muy rica y muy próspera, pero le traía mucho daño. O sea, tenía muchos conflictos y situaciones esa iglesia. Y dice así. Le dice en 1 Corintios 4, del 15 al 21, voy a leer. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corintio y le dice, yo los engendré en el Espíritu. Y uno dice, pero si usted lee eso en lo natural, ¿cómo puede el apóstol Pablo engendrar? Primero, nunca se casó. Tenía el don del celibato, escogió no casarse para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra. Un pequeño paréntesis mío. Jesús declaró que el matrimonio no es para todo el mundo. Pero nos ha inculcado que si usted no se casa, usted es una mujer incompleta, un hombre incompleto. Eso nada más un pequeño paréntesis que quería decir. Entonces, podemos tener muchos ayos, mentores, maestros, pero no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, que por medio de la palabra revelada, por medio del verbo, se pueden engendrar hijos en el Espíritu. Es un dato muy importante. ¿Y saben por qué yo estoy recalcando esto y recalcando? Porque cuando yo persigo las enseñanzas del apóstol Tamo, todas las enseñanzas que él todas las semanas está en una nación diferente, oren por él, por los pastores Tamo y Morolen. Todas las semanas está proclamando esta verdad. Y él no se cansa de hablar de la importancia de vivir bajo una cobertura divina, especialmente cuando los tiempos se están arreciando, cuando no hay seguridad en ningún lugar. Cada vez que salimos de nuestra casa, cada vez que entramos, son las alas de su espíritu que nos guarda y que nos libra de los depredadores, porque los tiempos que estamos viviendo solo en Dios seremos preservados del mal que está operando sobre la faz de la tierra. Y dice así, la parte final del verso 15, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo yo os he enviado a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? En el verso 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Observen esto, me lo pueden dejar en pantalla. Timoteo fue un hijo que se engendró en el Espíritu. Y usted me dirá, pero ¿cómo se engendra en el Espíritu? Si solo, o sea, Timoteo no puede meterse en el vientre del apóstol Pablo, porque eso es imposible. Y ese no es el orden que se está hablando. Timoteo fue un hijo que se formó bajo los pies del apóstol Pablo. Y lo tenía no solamente como un ayo, como un mentor, como un coaching de estos tiempos, como un coach, sino que reconocía la gracia de Dios. Reconocía el manto apostólico que el apóstol Pablo cargó. Y ese hijo se formó. ¿Qué formó a Timoteo? La palabra que el apóstol Pablo dispensaba. Y él tomaba esa palabra y él se trabajaba con esa palabra y él
recibía la revelación que le inspiraba a la encarnación de esa palabra, para que hubiese en Timoteo, como hubo también en Tito, eran configuraciones en configuraciones particulares que cada uno de ellos tenían. Y luego el apóstol Pablo también los enviaba a ellos según la necesidad de las iglesias, aunque es una sola iglesia, pero la iglesia de Macedonia, la iglesia de Corintios, no era una iglesia única en Corintio, las iglesias en Corintio, igual que en Macedonia. Eran unidades como nosotros, unidades de familia que se reunían y le daban la preeminencia a la palabra de Dios. Y cuando escuchamos el viernes aquí la impartición de Cubus, él decía, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede ayunar, orar, cantar, adorar, con el r, pero lo más importante es darle la supremacía a la palabra de Dios en su vida. Y la fe viene por el oír. Venimos aquí a recibir el maná que el Espíritu de Dios nos está impartiendo. Por eso siempre decimos, no venimos simplemente a callar nuestra conciencia, a ponchar, papá Dios, fui a tu iglesia hoy, tengo un punto contigo, papá. No venimos a tener hambre y sed. Y si no tenemos hambre y sed, oremos, Padre. Yo me siento como una momia, no tengo ningún interés por tu palabra. Despierta mi espíritu y coloca en mí, haz una cirugía divina, colocando en mí hambre y sed por tu palabra. Devuélveme al camino. Yo oraba esta mañana, le decía, Padre, gracias por las veces que me he perdido. Usted puede estar perdido y viniendo. Yo tengo 42 años que no dejo de venir a la iglesia de Cristo. Pero duró un año yendo a la iglesia fielmente y estaba perdida. Iba, no faltaba un servicio y servía, no faltaba un servicio. Apartaos de mí, nunca os conocí. Hacedores del maldad. Yo no quiero caer en ese renglón. El Señor tuvo que despertar mi espíritu. Y fue un tiempo difícil en mi vida que nunca lo olvidaré. Oremos para que el Señor despierte nuestros espíritus y salgamos de la zona de confort para no abortar el propósito eterno. Porque cuando el Padre señala, Él señala a cada uno de sus hijos. Él ve la obra terminada como el libro de Ruth, el capítulo 4, que vamos a entrar en eso. Debe ser nuestra inspiración. Porque si vemos la historia del capítulo 1, el capítulo 2, podemos desmayar en el camino. Pero el Padre siempre deja el mejor vino para el final. Y lo vamos a degustar como un buen vino. Estoy hablando espiritualmente, por supuesto. Y luego dice en el 17, por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado. Timoteo cargaba el espíritu de Pablo. Donde quiera que iba Timoteo, al igual que Tito y entre otros más, representaban la gracia particular que el apóstol Pablo cargaba. Quiero decir, yo no soy un apóstol, yo soy una hija de Dios en la función de una pastora / un padre espiritual. Porque esta casa tiene una gracia muy particular y es formar hijos de Dios. Que en el mañana, conforme a la señalación de nuestro Padre, irán a las naciones. Ojo, no todos vamos a ir a las naciones. Porque para entrar a las naciones se necesita una configuración de gracia muy particular. Pero yo sé que de esta casa irán a las naciones quienes Dios Padre designe. Y si Jesús el Mesías le tomó 30 años formarse para ir al Jordán y sumergirse y bautizarse con con Juan el Bautista, entonces el Padre declaró, este es mi Hijo amado, a él oí. Yo hoy le digo a ustedes, este es su Hijo amado, escúchenle a él cuando él habla, mediante su palabra y su espíritu. Señor, remueve en mí todo lo que me está llevando a un letargo, a una apatía espiritual. Porque todos los sistemas de este mundo han sido arquitectónicamente creados con una sabiduría infernal, no la sabiduría de Dios, infernal,
para lavar cerebros, no de esta generación, de las futuras generaciones. ¿Con qué propósito? De erradicar de la faz de la tierra la imagen y semejanza. Oh, rababashatararara. Si la imagen y semejanza es erradicada de la faz de la tierra volverá a ser una tierra, planeta Tierra, vacío y desordenado. Y por eso es que el Padre hace tanto hincapié en nuestras vidas. Porque el Padre ha colocado su fe en su Hijo corporativo. Porque la tierra, el planeta Tierra solamente va a responder a las pisadas de los hijos maduros. Usted puede ser salvo. Oiga bien, usted puede ser salvo e irse al cielo. Pero si no carga su imagen y semejanza, no tendrá el poder y la legalidad de ejecutar los designios de Dios en la tierra. Y usted se puede quedar. Usted se puede quedar, no. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro en el libro de la vida y ya yo con eso me conformo. No. Ay, no. Aquí se ponen demasiado demandas en uno. Esta palabra es muy fuerte. ¿Y quién va a soportar esta palabra? Como le dijeron los discípulos en Juan capítulo 6. Dura cosa es esta palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, no vengan conmigo. Quédense conmigo. ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Pues si quieren que se vayan. Porque esto es por revelación, no por imposición de nadie. Le dijeron, bueno, dura cosas esta palabra. Esta palabra es dura. Esta palabra no hace cosquillas. La doctrina de Cristo no hace cosquillas en nuestros corazones. Ay, qué bien yo me siento. Ya yo recibí mi porción porque mi pastor es un coach. Y ya yo tengo el estímulo para salir al mundo y conquistar la empresa, los negocios y todo esto. Y de repente se encuentra con un león allá afuera. Y ya. Porque dice la palabra en Proverbios que hay muchos que dicen, no salgo, no hago esto porque puede venir el león. El león tipifica el temor. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro porque pudiera venir el león y devorarme a mí. Pero los hijos de Dios no estamos llamados a operar en temor. Ya no somos esclavos del temor. Nuestro mañana, nuestras vidas y las asignaciones que Él preparó para con todos nosotros están escritas en el libro de la vida. Dios preparó de antemano obras para que usted y yo hagamos. Yo no puedo hacer su obra, yo no puedo hacer su obra, yo no puedo hacer. Y ustedes irán a lugares donde yo jamás podré ir. Y el gozo de un padre es ver un hijo engendrado en el Espíritu, cumpliendo su destino en Dios. Os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Usted ve ahí, usted puede decir, bueno, pero Timoteo era un clon del apóstol Pablo. No era ningún clon. Pero Timoteo enseñaba lo que su padre le enseñaba a él. Y por eso es un hijo amado, engendrado en el Espíritu, un hijo fiel. Verso 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Es la iglesia de Corinto, una iglesia rica, una iglesia próspera, lo tenían todo, pero estaban desordenados. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Oigan esto, verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, claro, porque si el Señor no te manda, tú no puedes ir a ningún lado. Y conoceré, no las palabras, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Porque muchos podemos hablar, muchos podemos pararnos en púlpitos y en estos tiempos especiales donde todo el mundo quiere una voz en las redes. Y hay tantas voces ilegales. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? O sea, dime, iglesia de Corintios, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, si usted lee esto con vara, ¿qué significa la vara? La vara es la palabra, pero la vara de la corrección, porque es la vara de la corrección que nos quita la necedad que nosotros cargamos.
Y él aquí está diciendo, yo meditaba en esta porción y decía, el apóstol Pablo, déjeme decirle que según la historia, y lo pueden investigar, tenía, no sé si hipotiroidismo, tenía los ojos brotados, y él era una persona pequeña, él no era una persona alta, una persona pequeña, y tenía los brazos cortos. Tú sabes, cuando las personas tienen los brazos cortos, se ven como si tuviesen algunos rasgos enanoide, ¿m? De enano. Y cuando el apóstol Pablo, imagino si el apóstol Pablo entrara aquí, y la gente decía, pero ¿y qué es esto? Pero Pablo declaró también en el capítulo Romanos, no conozco a nadie según la carne, ni a Cristo. Porque yo puedo conocer a alguien según su apellido, según el velo externo que es el ropaje que carga, según la ropa que también se coloca, según el carisma, las habilidades, o trascender el velo de la carne y reconocer el depósito que cada uno carga en el espíritu. Eso es un ejercicio espiritual, porque podemos ver según la carne o según el espíritu. Entonces él le habla y yo meditaba en la porción final, o sea, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y déjeme decirle, el apóstol Pablo era la expresión de un colérico. Según la historia, no tenía un carácter muy agradable. Yo quizá le daba por los pies a él. Tenía un carácter fuerte, el apóstol Pablo. Y recibió de los 20, ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? Ayúdeme, 39, 29, algo así. ¿Cuánto? De los 37 libros, si mi memoria no me falla, 19 lo escribió él. En otras palabras, Dios usa la vasija que él quiere usar cuando él quiere usarlo. Porque Dios no ve conforme a como nosotros vemos. No, no ve. Y por eso en Romanos 8, del 20 al 23, voy a leer una porción. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. La Biblia en inglés dice a esperanza. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, exactamente. La tierra, por causa de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, fue sometida. No voy a decir que fue castigada, pero fue parte de, porque la desobediencia de uno trajo una maldición sobre la creación. ¿Ok? Entonces, la creación fue sujetada a vanidad y la creación decía, ¿pero por qué? Porque yo no he hecho nada malo. Yo no sé por qué me están castigando a mí si yo no he hecho nada. Y seguro que el padre le dijo, bueno, tú no has hecho nada. Pero a quien yo coloqué sobre la faz de la tierra para que sea mi exacta representación, a mi hijo Adán y Eva, que estaba en Adán, decidieron desconectarse de mí y vivir su vida a su manera. ¿Me explico? Entonces, por causa de que yo creé todo lo visible e invisible para mi hijo. ¿Y quién es el hijo? El hijo Dios. Pero ¿cuánto estamos nosotros en Cristo? Somos una nueva criatura en Cristo. Somos una nueva raza en Cristo. Entonces, si usted está en Cristo, todo lo que fue creado por Él, en Él y para Él, ¿le corresponde a usted, sí o no? ¿Y qué precio pagó usted para eso? Simplemente que aceptó la invitación. Usted aceptó la invitación que un día de su vida Él le dijo, recibe a mi hijo para que seas parte de mi familia y puedas cumplir mis designios en la tierra. Eso fue lo único que usted hizo. Aceptó la invitación. En el momento que usted aceptó esa invitación, usted fue automáticamente trasladado del imperio de las tinieblas ¡vup! al imperio de la luz inaccesible, porque nuestro Padre es el Padre de todas las luces. Y Él habita en una luz que incansable, que nadie puede verle, porque Dios es luz. Pero en su luz
Veremos la luz. Si Dios es luz, solamente mediante su palabra, la revelación de su palabra, podemos conocerle. ¿Cómo usted puede conocer a su Padre, que es espíritu, si no es de su espíritu al espíritu de él y del espíritu de él a su espíritu? Porque nuestro Padre no es un Padre de carne y hueso. Entonces estamos hablando de transacciones espirituales. Y si usted lo ve con los ojos de su espíritu, esa herencia es suya, le pertenece a usted porque ya lo vio. Si lo ve, le corresponde a usted y nadie se lo puede quitar. Entonces, pidámosle, Señor, hay cosas que yo no entiendo. Hay personas que me dicen, yo la escucho por YouTube, pero yo no entiendo lo que usted dice. Yo dije, no se preocupe, que yo tampoco entendía a mi padre espiritual. Y me tomó años y años y años, pero algo que yo hacía. Siempre escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra. Y esa palabra de gracia, perforando mis oídos y perforando mis oídos. Por eso debemos de venir a esta casa a recibir palabra de vida. Porque sus palabras son espíritus y son vida. Y la vida está en el verbo y el verbo se hizo carne. Entonces, porque toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó en esperanza? El Padre, el Creador. Porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción. Nuestros padres Adán y Eva se desconectaron de Dios y la tierra entró en corrupción. ¿Qué significa la corrupción? Los maremotos, los terremotos, los tsunamis, ¿cómo se llama? Lo de la sequía climatológica, el niño, la niña, los temblores de tierra. Hay países que hay una gran sequía, no hay una gota de agua. Entonces, la creación, o sea, todo lo creado, no solamente la tierra, todo lo creado, ¿qué fue? Todo lo creado fue sujetado a corrupción. Porque también la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Entonces, si usted es un instrumento de Dios para impartir vida en un planeta que está cada vez con una mayor y densa oscuridad, y la oscuridad habla de confusión. La tierra, cuando te habla de oscuridad, es confusión. Donde el planeta Tierra se ha convertido, ¿saben en qué? En un lugar de juegos de los demonios, que entran y salen como le da la gana. ¿Saben por qué? Porque cuando hay imagen y semejanza tienen que respetar. Porque ellos nada más respetan la imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre, la intención original, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. El propósito de su vida y el propósito de mi vida es cargar su imagen y semejanza donde quiera que vayamos. Ese es su ministerio, ese es su llamado. Y manifestar que las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A comunicar que los atributos comunicables de nuestro Dios Padre. Para que la humanidad cuando digan, oh, pero qué bien tú lo haces. Y ella dice, no, no soy yo que lo hago. Es la gracia de Dios que opera en mí. Y dicen, aleluya, a esa gracia que tú cargas. Porque no es a uno, no es a nosotros. La gloria es tuya y únicamente a ti. Pero tenemos una asignación sumamente importante. No es salvo y que su nombre esté inscrito. ¿Qué está usted haciendo para que su reino venga? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vénganos a nosotros tu reino. El reino se establece a través del Hijo. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mientras haya un hijo en la tierra, que es el hijo corporativo de muchos miembros, que cargue su imagen y semejanza, hay esperanza. ¿Pero qué va a hacer el enemigo? Arreciar sus motores, sabiendo que le queda poco tiempo. Llevarse con esa cola, llevarse, ¿qué? Que solamente creo que se quedó una tercera parte de la humanidad. Arrasar con todo lo que pueda arrasar.
para erradicar. Su plan es erradicar la imagen y semejanza sobre la faz de la tierra, para que la tierra vuelva a estar vacía y desordenada. 22. Porque sabemos que toda la creación, no en la tierra, la creación visible e invisible, gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Las que hemos parido sabemos lo que son los dolores de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro. Su espíritu está continuamente. Si usted ha nacido de nuevo y usted vive bajo el pacto de Dios, su espíritu está continuamente gimiendo, gimiendo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo de corrupción, este cuerpo, me duele aquí, que se enferma, ay, me duele acá, ay, me duele aquí, ay, guay, guay. Pero lo grande de esta historia es que si levantamos, ¿cuántos de los que están aquí se quieren morir? Levanten sus manos. No, todo el mundo hace así. ¿Por qué? Nadie quiere morir. Y dice la palabra, creo que en Eclesiastés, que para el Padre, parafraseando, que para Jehová, la muerte de sus santos es un deleite. ¿Cómo? Que la muerte de sus santos, santo significa que los que nunca han pecado, no. Santo significa lo que Él separó para sí mismo. Lo que Él ha separado para sí. Para que les representen a Él y manifiesten su gloria en la tierra. Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Déjeme decirle, Él viene. Maranata, Cristo viene. Despertemos nosotros de un letargo. Y le digo algo, venir a la casa de Dios los domingos, que es el primer día de la semana, es un acto de primicia, donde yo vengo aquí a recibir maná y decirte, papá, soy parte de esta unidad de familia y vengo a recibir la palabra. La palabra que me forma, la palabra que quita lo deforme dentro de mí, porque todos tenemos áreas oscuras, ¿eh? Quita de mí toda tiniebla, sombra de muerte, variación y oscuridad. Todos, todos aquí. Si usted cree que usted no tiene nada, revísese. Pero todos los que estamos aquí reconocemos que tenemos áreas oscuras. Entonces su luz ilumina nuestras tinieblas y la esparce. Porque más poderosa es la luz que las tinieblas. Y por eso venimos a recibir palabras de vida. Ok, ahora vamos los minuticos que me quedan. Vamos a ir al capítulo 4 del libro de Ruth. Estamos nosotros. Esa fue la introducción para los que van a hacer la guía. Este libro, yo no sé para usted, pero me ha traído a mí mucho consuelo, porque es un libro que lleno de esperanza, de ver el plan de Dios sobre su iglesia gentil, que lo cual somos nosotros, y también verlo, tiene como dos dimensiones. O sea, la moabita representa a la iglesia gentil, pero también en lo natural, como lo que el hombre llama lo vil y despreciado de este mundo, Dios lo escoge para, en este caso, la mujer moabita, para ser del linaje de reyes. Eso es algo que a nosotros nos asombra. Yo voy a leer, no lo tienen en pantalla, pero voy a leer esta porción y dice así. Y vos dijo a los ancianos, ya ustedes saben cuando estaban en las puertas de Belén, que iban a decidir quién iba a tomar a Ruth, y dice así, tienen que seguir la secuencia porque no podemos volver atrás. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy. Ruth 4:9, perdón. Sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quehlión y Mahlión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlión, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre. Acuérdense esa palabra, no se borre. Cuando ahí dice no se borre, ¿ustedes saben lo que significa?
La palabra maldición, que la vamos a ver más adelante, una de las descripciones es erradicar, borrar. El enemigo quiere borrar, erradicar, ¿qué? La imagen y semejanza sobre la faz de la tierra con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? Que la tierra caiga en maldición. Si nos vamos al capítulo 4 de Malaquías, si el tiempo nos da, vamos a poder ver la importancia del espíritu de Elías. ¿Ok? Dice aquí, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Los ancianos eran los que gobernaban, los que tenían una jurisdicción sobre ese pueblo. Eran hombres de renombre. Testigos somos, Jehová. Haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel. Raquel y ¿quién más? ¿Ustedes saben quién era Raquel y Lea? Las esposas de Jacob, el patriarca. Y saben la historia de Lea, que es hermosa. Y Raquel, que aunque era muy hermosa físicamente, solamente Lea murió en la cueva de Macpela con Abraham, Isaac y Jacob. Pero Raquel la enterraron junto al camino, aunque fuera hermosísima. Y Raquel era la madre de José. ¿Okay? Y dice así, las cuales edificaron la casa de ¿qué? De Israel. O sea, Dios usó los vientres de Raquel y de Lea para engendrar hijos, y de ahí con las concubinas, que hoy en día está prohibido eso de tener concubinas, pudieron formar lo que era la nación de Israel. Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata. Efrata habla de fructificación. Y serás de renombre en Belén. Continúo el verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ustedes saben la historia de Tamar con Judá. Fares, que también el nombre habla de Pérez, es el que produce rompimientos. Significa ese nombre. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de que esa joven te dé Jehová. Por la descendencia que esa joven. Vos, verso 13, pues tomó a Ruth, ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Seguimos. Y las mujeres decían a Noemí, load sea Jehová, que hizo que no te faltes hoy pariente. ¿A quién se lo dijeron? A Noemí, no fue a Ruth, cuyo nombre será celebrado en Israel y cuyo nombre será celebrado en este libro sagrado de la vida, el cual será restaurador de tu alma. Todo eso es a Noemí, al padre espiritual de Ruth, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que es Ruth, que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que ¿qué? ¿Qué podemos deducir de aquí? Yo entiendo que Ruth, por su pacto que hizo con Dios, ella pactó con Noemi, pero pactando con Noemi, ella pactó con el Dios de Israel, ¿sí o no? Fue un pacto doble. ¿Eh? Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Voy a abrazar tu único Dios. Voy a abrazar tu costumbre. Voy a abrazar la tradición tan distinta a de donde yo vengo, porque yo soy moabita en lo natural, pero esa mujer transicionó no en su mente, en lo espiritual y en su mente también. Y luego dice en el siguiente verso, y tomado Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue que su aya, su maestra, su mentora, quien le instruyó. Como dice en Primera de Corintios que estábamos leyendo, capítulo 6, que dice, porque aunque Primera de Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, tutores, mentores, instructores, como dicen,
La comadre, la comadrona que me dio, que me habló de Cristo, yo nací con la comadrona. Ustedes saben cómo dicen, no, ella es mi madre porque yo nací con ella. No, 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 no. Ella fue un ayo, un instrumento que Dios usó para poner su palabra en la boca de esa persona para que usted aceptara a Cristo. Pero eso no es su padre espiritual. Eso es un ayo, un mentor. Dios ha colocado en la vida quizás de muchos de nosotros que estamos acá diferentes mentores y ayos, pero un padre uno. Un padre uno, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ok, volvamos de nuevo al capítulo 4, por favor, del libro de Ruth, donde nos quedamos, que creo que fue el verso 13. ¿Sí? El número 13. 16, literal. Vamos a a Ruth capítulo 4. Y tomando Noemí el hijo, gracias, lo puso en su regazo y fue su aya. Oye, mi nieto, esa historia me enamoro de ella. Oye, mi nieto, yo te voy a formar a ti. Mm. Y ustedes se acuerdan que bíblicamente se destetaban los niños a los 3 años. Eso lo saben por la historia de Samuel. Seguimos. El verso 17. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Pero ven acá, si fue Ruth que parió, ¿por qué dice le ha nacido un hijo? Pero qué frescura estas mujeres de la ciudad. ¿Y de dónde sacan eso? Que le ha nacido un hijo a Noemí. Pero ¿quién fue que cargó a Obed en el vientre por 9? ¿Quién fue que parió con dolores de parto? ¿Quién fue que pasó las malas noches y cuando subía la acidez? No creo que subía tanta acidez porque la comida era muy buena en ese entonces, pero bueno, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. O sea que Obed fue ¿qué? El bisabuelo, el abuelo, gracias, el abuelo de Obed, el abuelo de David, el abuelo de David. Seguimos. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, pero observen, Fares no es un nombre de mujer, aunque lo usan como mujer, es un nombre de un padre. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Abinadab. Abinadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a... ¿Y por qué usan el nombre de los padres y no de las madres? Porque ahí vemos un linaje, una genealogía, y siempre hemos dicho que donde está el espíritu del Padre y donde hay un padre, puede haber familia. Sin un padre no puede haber familia, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Le interesa esta historia? Ok, vamos a estar repartiendo los elementos del pan y del vino. Entonces, le leí parte del capítulo 4 de este gran libro, en lo que reparten el pan y el vino. Y aquí podemos ver, y lo hemos visto, esta es la 7ª semana. Salvador nos trajo también, que podemos decir, tenemos ya 8 semanas hablando del libro de Ruth. Contiene unos principios fundamentales que traen definición y descripción a lo que es el principio de la paternidad espiritual. Déjeme decirle algo. Ese principio yo lo escuché por primera vez en el 2007, en el 2007. Y me acuerdo que yo fui a una conferencia en Suiza, yo vivía en Holanda en ese entonces, y yo, pensando que estaba acabando, voy donde mi padre espiritual y le digo, saludo padre, con esos ojos que salen fuego que no me llames padre a mí. Y yo, ¡wup! Perfecto, porque las conexiones en el espíritu no están sujetas a títulos, están conmigo. Un padre espiritual no requiere que le digan, oh, privadamente le puede decir como usted quiera, pero mi padre y mi padre, eso no es el orden, ese no es el orden. Porque lo que es engendrado del espíritu es. A mí una persona me dijo, yo sé que usted es mi padre espiritual, pero yo también la veo como una madre que me ha formado a mí, cómo vestirme, cómo comer en una mesa, porque si no lo recibí por alguna razón de mis padres biológicos, usted me está enseñando. Y recibe la instrucción el que quiere recibir, porque esto no se impone, esto no se le impone a nadie.
Entonces este libro contiene, por ejemplo, en Ruth 4:15, si me lo pueden poner, Ruth es descrita como un hijo para Noemí, quien a su vez funcionó, o sea, Noemí funcionó como un padre espiritual para la vida de Ruth. Pero también Ruth tuvo padres biológicos, ¿sí o no? O sea, que vemos, son tres dimensiones. Padre nuestro Padre Supremo, es nuestro Padre Celestial. Usted luego tuvo padres biológicos, que por eso hay que honrarlos, porque en ese matrimonio usted fue concebida. De la manera que sea, no importa, hay que honrarlos a ellos. Y Dios es quien asigna el Padre espiritual sobre su vida. Yo no puedo decirle a nadie, ven, sé mi hijo. Ni que nadie te diga, no, el apóstol fulano de tal, ese es tu padre. No, porque no es por voluntad de hombre, ni por voluntad de nadie. Esto es una revelación. O la recibes o no la recibes. Y si no la has recibido, procura recibirla porque hay oportunidades para todo el mundo. Ruth 4:13 nos dice, y Ruth es descrita también como la esposa de Boaz, quien tipifica una representación de Cristo. Boaz representa a Cristo. Entonces aquí podemos ver dos dimensiones. Ruth, hija de Noemí, y a su vez novia y esposa de Boaz. Sabemos que Boaz tipifica a Cristo y vemos en Ruth la iglesia gentil, el cual somos nosotros. Entonces en Ruth 4:13 dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y ella se llegó a él y Jehová le dio que concibiese, perdón, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Obed. Ruth 4:15 dice, las mujeres le decían a Noemi, bueno, ya yo lo leí, lo siguiente, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama. El amor cubre multitudes de pecados. Lo ha dado a luz y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Quiero decirle algo. En esta estación no se mide la fuerza de una casa espiritual, escúchenme todos, por la cantidad de miembros que se tengan, no. Una casa de fe, una casa espiritual se mide por el contenido de Cristo que cada hijo tenga. ¿Cómo dice la palabra en Isaías que si se levantan mil contra ti, hay 10,000? Ayúdenme esa matemática. Ay, Padre, ayúdenme. Valeria, búscamelo. No, 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 no. Hay una porción de las palabras que dice que cuando se levantan 1,000 contra ti, hay 10,000 a favor tuyo. Lo que queremos decir, tú puedes contar 1,000, pero la fuerza de esos 1,000 puede ser la fuerza de 10,000. Por eso dice Isaías también que un hijo vale por 1,000. Y en el libro de Ruth, un hijo vale por 7, porque el número 7 habla de algo que está completo, algo que está maduro. Aquí dice en el verso 15, la que te ama lo ha dado a luz y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Entonces, cuando vamos ahora a Ruth 3, del 16 al 17, y cuando, hablando de Ruth, llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Sabe? En privado tenían esa conexión. ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había concedido, acontecido, que ustedes saben que ella fue a espigar en ese campo y se fue con no sé cuántas libras de cebada y llegó donde su nuera, donde Noemí, y llegó con las manos llenas y vos le dice, para que no vayas con manos vacías. Y va donde ella y dijo en el verso 17, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías en el verso 17. Luego vemos ese linaje glorioso. Vemos el linaje que entró la hija de Noemí en el espíritu, a ese linaje de reyes. Como vimos en Ruth 4 del 19 al 22, vimos el linaje Hezrón, Enrendó a Ram, etcétera, etcétera. No voy a decir todos los nombres, hasta el cual Ruth fue insertada a través de vos, su redentor. Vos era un hombre de mucha influencia, vos era un hombre de mucha influencia y con muchas riquezas, y era un hombre de renombre, un hombre íntegro, como dicen los americanos, by the book, por el libro. Y vemos aquí cómo exactamente, Isaías, ¿cuánto?
El Salmo, pero hay una porción en Isaías, caerán a tu lado 1000 y 10.000, eso no es, es en Isaías que quiero, no, gracias, amada, gracias. Sí, pero 1000 que se levanten contra un hijo de Dios, vienen 10.000 que se levantan a favor de ese hijo. Ustedes saben que hay una activación angelical a favor de los hijos y las hijas de Dios. Y el que tiene ojos espirituales ha visto ángeles y puede testificar que eso es así. Entonces vemos en Ruth 4, como lo vimos, ya vayan tomando sus elementos del pan y del vino, para nosotros ir cerrando. Lo que más me interesa es nosotros ver que si la casa del padre, como se habló de Lea y se habló de Raquel, que fueron mujeres que concibieron para engendrar la nación de Israel, y cómo el padre va formando su casa de una generación a otra generación, a otra generación y a otra generación. Y podemos ver en capítulo 4, verso 21 de Ruth, Salmón engendró a Boz. Salmón fue el papá de Boz. Y Boz engendró a Obed, el abuelo de David. Y Obed engendró a Isaí, el padre del rey David. Entonces vimos en esta historia cómo Ruth opera en esas dos dimensiones. Hija espiritual de Boz, perdón. Miren, Boz se hizo como un padre tanto para Ruth como para Noemí. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Ruth operó como hija espiritual de Noemí y por su fidelidad y esa filiación de paternidad se activó en Ruth el cumplimiento de ser insertada a la familia de Dios, al linaje de reyes. Y digo yo de sacerdotes porque en Cristo nosotros operamos bajo el orden de Melquisedec, ¿ok? Entonces, esa asignación, miren, a los padres espirituales, padres, repitan conmigo, no perfectos. Lo pueden decir otra vez, no perfectos. Vamos a la tercera vez, no perfectos, que a veces tienen un carácter fuerte, ¿m? Y que no entendemos muchas veces sus reacciones. ¿M? Son hombres o mujeres que Dios ha colocado, no para ser venerados, solamente adore a Dios, pero obedezca a quien Dios le haya colocado. Porque le digo algo, Pablo declaró, no conozco a nadie según la carne. El día que yo comience a verlos a ustedes según la carne, yo me voy a perder del depósito de la gracia que Dios tiene sobre cada uno de ustedes. Y por eso Dios Padre trata primero con los padres espirituales. Porque si los padres espirituales ven según la carne, ven según el linaje, ¿qué va a hacer un padre? Condenar, maltratar. ¿Mm? Y usted dirá, pero ¿y quién es un hijo? Un hijo espiritual es uno que ha sido engendrado por Dios y que ha dado frutos dignos de arrepentimiento y que sirve a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros lleguemos, porque quiero terminar aquí, cuando nosotros lleguemos al capítulo 4 de Malaquías, vamos a poder entender algo. Que la asignación que Dios le da a los padres espirituales es para que formen hijos, no para ellos, para Dios. Pero se requiere, es un prerequisito, ojo con esto, que el padre pueda, que el hijo pueda reconocer la gracia que carga el padre. Porque si el hijo no puede reconocer esa gracia, no podrá ser formado como un hijo. Va a haber el muro de Jericó estará delante de usted y usted no va a poder extraer de la gracia. Lo repito de nuevo, a ver si gracias por ser sincero. La asignación que Dios le ha entregado en esta tierra a los padres espirituales que están dispersos sobre la tierra. Esto no es un mover particular de esta casa, no señor. Léase el capítulo 4 de Malaquías y después 400 años después, el espíritu que operaba en Elías lo recibió Juan el Bautista. ¿Ok?
donde estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. El espíritu de Elías, la configuración de ese espíritu es levantar una generación bajo el principio de paternidad y otros principios más para preparar una generación. Y esa generación puede ser abuelos, abuelas, tías, tíos, adolescentes, padres, madres. O sea, una generación no es solamente, que cada generación es de 20 años. No, 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 la Biblia no es así. Una generación dispuesta para la venida del Señor. Entonces, Dios le entrega una asignación a padres espirituales para que le formen hijos para Él. No para el padre usufructuar y abusar y poner cargas y manipular. Y esto, no. Ahora, cuando un padre tiene un hijo y sabe que ese hijo es hijo, miren, yo se lo digo, yo que pertenezco a una familia grande, global, yo no, todos nosotros pertenecemos a una familia global. Yo me doy cuenta que los padres espirituales le hablan de una manera diferente a cada hijo y lo corrigen de una manera diferente. No sé por qué, no me lo explique, no puedo decirlo, no lo sé. Y si el hijo soporta la disciplina, Hebreos capítulo 12 es hijo. Entonces, los padres espirituales colaboran con los movimientos que traen los apóstoles de Cristo a la tierra para preparar a la novia de Cristo, para que la novia de Cristo entre en una intimidad con Cristo y cumpla la función asignada a la iglesia de Cristo. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y vamos a tener el partimiento del pan. Y después los anuncios. Y vamos a ir cerrando. Padre, en nuestra oración en esta mañana, que tú nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Me acuerda cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir por rey a uno de los hijos de Isaí. Isaí ni siquiera contempló buscar a David, sino que le presentó sus hijos robustos, sus hijos de apariencia agradable, con músculos, guerreros, altos, buenos mozos. Pero a Isaí no se le ocurrió mandar a buscar a David. Y cuando Samuel iba por cada hijo, el Señor le decía, este no es. Pasó al siguiente, este tampoco es. Y Samuel decía, pero qué buen mozo es este. Y le decía al Señor, este no es tampoco. Y después que pasó por todos los hijos de Isaí, dijo, ¿y no habrá otro? Porque Samuel estaba convencido de que papá Dios jamás se iba a equivocar. Había algo extraño. Y dice Isaí, sí, yo tengo el pequeñito que está en el campo, como el insignificante. Tráiganlo. Y a ese fue a quien Padre escogió como rey en esta tierra. Padre, gracias porque lo que aparenta ser vil y despreciado en este mundo es lo que tú escoges para exhibir tu gloria. Y tú nos vistes de tu luz, de tu sabiduría. Tú nos instruyes con tus principios eternos. Y Padre, es mi oración, abre los ojos de nuestro entendimiento. Porque muchas veces creemos que vemos, pero no estamos viendo. Y como he declarado reiteradas veces, muchas veces las cosas aparentan ser de una forma, pero no son de esa forma. Padre, abre nuestros ojos espirituales y enséñanos tus principios eternos para nosotros ser posicionados en tu familia y colaborar con la porción de tu palabra en Mateo 6 que declara: vénganos a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tu voluntad se manifieste en esta tierra a través de tu Hijo corporativo, de tu Hijo maduro, a quien tú le has entregado un poder notarial
para ejecutar tus designios en esta tierra. Padre, por lo tanto te pido, despiértanos. Despiértanos. Que tu espíritu y la palabra nos soplen la vida de Cristo. Para nosotros alinearnos o realinearnos o haz un reseteo en nosotros. Para abrazar la asignación eterna que va a perecer, que es imperecedera ante los siglos venideros. Padre, recibimos estos elementos con acciones de gracias, entendiendo que es una oportunidad que tú nos das de ser formados como hijos tuyos, para que la vida de cada hijo y de cada hija, una casa edificada transgeneracionalmente, pueda traer gloria y honra al nombre de Dios Padre y de Dios Hijo, mediante tu Espíritu Santo y mediante el poder de tu palabra. A ti sea la gloria, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos. Y quiero declarar una palabra. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y nos afirme, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo. Padre, sabemos que tu gracia es más que suficiente para darnos herencia entre los santificados. Gracias por tu Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestro abogado fiel, el eternal consolador, que viene a consolarnos a cada uno de nosotros en medio de nuestras pruebas, sabiendo, Padre, que tú estás forjando el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por el privilegio. Gracias por habernos tomado en cuenta para que Cristo sea formado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios declara. A mí se me olvidó reconocer a las madres que están en medio nuestro. Yo sé que el hermano Rojas lo hizo de una manera muy especial. Se pueden sentar todos ya. Y tenemos los anuncios. Ay, Padre, a mí se me olvidó saludar a las madres. Y hay un orden en los anuncios.